Hola, buenas. Somos el grupo CAMS y hoy os vamos a explicar esta máquina de electroregresión. Esta máquina está hecha por ONA y es el modelo Didactic de 2060. Para empezar os explicaremos cómo encender la máquina. Para ello daremos la corriente a la máquina y encenderemos el aire. Después localizaremos los cero máquina, los orígenes de la máquina, esto es, en el eje X, Z y Y. Después de ello, como esta máquina no dispone del eje C, pero el ordenador sí que nos da la posibilidad de utilizarlo, anularemos este eje. Después activaremos el líquido dieléctrico, llenaremos el tanque con líquido dieléctrico y lo vaciaremos. Luego, según qué pieza tengamos que hacer, tendremos que alinear la pieza. Por ello, cogeremos una pieza y crearemos una simulación. Luego, si la pieza necesita mucha precisión y muchas veces se suele tener que alinear el electrodo. Este electrodo se suele tener que ajustar. Para ello, en consecuencia, os lo vamos a explicar. Luego, haremos el búsqueda de cero pieza. Esto es, de la misma manera que hemos hecho con la máquina, con los orígenes de la máquina, lo haremos con la pieza, para saber dónde se sitúa en la máquina la pieza. Encender la máquina. Primero le daremos a la corriente eléctrica, quitaremos las dos zetas y le daremos al aire. Encenderemos la máquina. Y ya vemos cómo la pantalla se va encendiendo. Le daremos a algún botón y en manual procederemos a buscar los ceros. Pondremos en este signo y empezaremos con la X. Ya vemos cómo se va moviendo la máquina, buscando los ceros, y vemos que ya está localizado. Procederemos a la Y. Vemos cómo se mueve la máquina en Y y cómo se está moviendo. Y por último, a la Z. Después, como esta máquina no tiene el eje C, pero la pantalla sí, procederemos a anularla. Ya vemos aquí, eje C presente. Nosotros lo pondremos en ausente. Después activaremos el líquido dieléctrico, porque ya sabemos que esta máquina funciona mediante un líquido dieléctrico y funciona sumergida en ese líquido. Entonces iremos a máquina, pasaremos de hoja y ya vemos aquí que hay dieléctrico O. Procederemos a ponerla en ON y ya vemos cómo empieza a llenarse el tanque. Apagamos. Y procederemos a vaciar el tanque. En este caso está abierto, el de vaciado. Así estaría llenándose el tanque y así lo vaciaríamos. A continuación vamos a alinear la pieza. Para ello hemos colocado la pieza más o menos recta y vamos a moverlo, a ver cómo está.
Como vemos, tenemos un error de 4 décimas, por ello vamos a mover, manteniendo un lado quieto, 2 décimas. Una vez corregida la diferencia, vemos la alineación. Vemos que tiene un error de 2 centésimas, pero es un error admisible. De la misma manera que hemos hecho que con la pieza, ahora vamos a alinear el electrodo. Para ello primero alinearemos esta cara, luego esta y luego la Z. Sería X, Y y Z. Para ello primero colocamos aquí el electrodo, o sea el reloj comparador, luego aquí y luego en la Z. Procederemos a buscar el 0 pieza. Para ello buscaremos el 0 en el eje Y y en el eje X. Moveremos esta luz verde hasta esta posición mediante estos botones y procederemos a buscar en el eje X. Ya vemos cómo el electrodo se mueve hasta que toque la pieza. Vale, ya vemos que ya ha tocado y ahora procederemos a hacerlo en el eje Y. Para ello lo llevaremos en el manual hasta la posición que nosotros queremos y de la misma manera que antes pondremos en ceros y haremos a que busque. Como vemos, ya ha buscado en el eje Y y en el eje Z y ahora procederemos a buscarlo en el eje Z. Iremos en manual para arriba. Y otra vez, como antes, pondremos en modo búsqueda de 0 piezas y lo haremos en el Z. Así vemos cómo baja el electrodo hasta que toca la pieza.